En la meditación de esta tarde nos vamos a servir del Evangelio de San Lucas, aquella narración que hace el evangelista de la primera predicación de Jesús en la sinagoga de Nazaret. El evangelista nos presenta a Jesús después de haber recibido el bautismo y cómo el Espíritu Santo, con fuerza, lo impulsa también para dar comienzo a su misión pública, a su misión y a su vida pública. Dice en el capítulo 4 de San Lucas que Jesús volvió a Galilea después de las tentaciones en el desierto con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Destaca sobre todo la fuerza del Espíritu que actuaba en Jesús. Por lo tanto, aparece ya en nuestro Señor un elemento fundamental, y es que Él actúa, habla, se mueve, todo lo que realiza y todo lo que hace es bajo el influjo del Espíritu Santo que ha recibido de una manera especial en el bautismo. Y al mismo tiempo, el evangelista, en una especie de pequeño resumen que nos hace en este versículo, nos cuenta también el efecto que producía la presencia y la actividad de Jesús entre los que lo oían. Su fama se extendía, todos lo alababan. Y ahora entra a narrar lo que es este suceso. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Lo primero de todo, nos llama la atención, es que Jesús se dirige a Nazaret, su lugar donde pasó la mayor parte de su vida, porque a partir de ese momento del bautismo, Jesús se estableció en Cafarnaún, que está a orillas del lago de Tiberíades, mientras que Nazaret está más arriba en las montañas. Y entró en la sinagoga suya, la de Nazaret, donde a la edad de 12 años leyó por primera vez la lectura, como hacían los niños judíos en aquella época. Como era su costumbre los sábados, dice el evangelista, Jesús sigue las costumbres de su pueblo y sobre todo la religiosidad y su relación con Dios, como es costumbre. Y sería acompañado de José y también de María. Y esa costumbre nos indica de una manera muy particular lo importante que es para nuestra vida también el tener viva la relación con Dios. Se puede tener relación con Dios en todas partes, pero en la Iglesia hay algo especial,
Nosotros podemos hacer oración en muchos lugares. Podemos recogernos en nuestra habitación a solas con el Señor, ponernos en su presencia y hablar con Él y escucharlo. Pero qué duda cabe que hacer la oración aquí y más delante de Jesús en el Santísimo Sacramento, eso es algo que no tiene comparación. Jesús fue enseñado por sus padres. José le enseñó a rezar. Era el padre. Y le enseñó los primeros pasos de la piedad judía. Y por eso no deja de ser un poco llamativo el que haya cristianos que no enseñan a sus hijos a rezar. Hay padres que con gran amor hacia sus hijos les cuentan lo que es la historia de su familia, detalles concretos, del pueblo en el que han nacido, costumbres de casa, costumbres del pueblo, celebraciones del pueblo, que de alguna manera después dan y marcan la identidad de una persona. Las cosas que se han vivido de pequeño en la familia y en el pueblo son las que después se quedan grabadas en el corazón durante toda la vida, incluso cuando por las circunstancias de la vida hay que partir lejos. Siempre el corazón, la mente y el recuerdo se dirige al pueblo en fiestas, a la familia en esa celebración especial. Así se va forjando la identidad de una persona. Nosotros no somos islas, sino que estamos en continua relación con los demás, y esa relación con los demás y esa relación con el lugar en el que hemos nacido y en el que hemos crecido es la que nos va forjando. Y hay padres pues, que enseñan a sus hijos muchas cosas de la vida. Enseñan a trabajar en su oficio, le enseñan incluso de qué equipo de fútbol tiene que ser el niño. Tú, niño, tienes que ser del Barcelona. Y el niño pues dice, pues del Barcelona. Mi padre me ha dicho que sea del Barcelona, pues ¿qué voy a hacer? ¿Y por qué no se enseña a rezar a un niño? ¿Por qué no se le enseña el Padre Nuestro, el Ave María? Más aún, ¿por qué no se le enseña también a rezar y a hablar con Jesús con sus palabras, con sus propias palabras? ¿Por qué no se le enseña al niño que, al igual que no puede faltar a una celebración familiar o incluso a una celebración y a una fiesta del pueblo, tampoco un niño ni sus padres pueden faltar a la Eucaristía de los domingos? Porque Jesús te espera, porque tú eres de la familia de Jesús y tu identidad la marca esa relación con Jesús. Jesús entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados. Y allí recordaría en aquel momento dónde se sentaba su padre José, dónde se sentaba su madre María, porque estaban separados. En la sinagoga se sentaban en lugares distintos. Dónde, en qué momento él leyó la primera vez la lectura, y recordaría los cantos
que aprendería de niño. Ahora el Evangelio de San Lucas nos narra en poquitos versículos lo que es la liturgia de la sinagoga. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Fundamentalmente era una liturgia de la palabra. Había dos lecturas. La primera lectura se tomaba de la Torá, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, y se iban leyendo de tal manera que al cabo de 3 años se habían leído por completo. Y después había una segunda lectura de los profetas. Normalmente en las sinagogas de los pueblos pequeños, como era Nazaret, posiblemente no tenían los papiros, los rollos de todos los profetas porque eran muy caros, muy difíciles de obtener, y tal vez tenían de los profetas más famosos, el más leído era Isaías. Y esa segunda lectura la solía hacer, si el jefe de la sinagoga lo consideraba, algún invitado que después dirigía la palabra y hacía un comentario. Jesús se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Llama la atención la insistencia y la precisión con la que el evangelista San Lucas nos cuenta lo que hizo Jesús. Es decir, no era necesario decir que había que abrir el libro para leerlo. Es un detalle que se puede pasar por alto, que no tiene ningún sentido, no añade nada nuevo. Se le da un libro y lo lee. Esa insistencia con la que el evangelista San Lucas dice que el que servía, el que le ayudaba, le entregó el libro, que era en forma de rollo, enrollado, y Jesús lo desenrolló, es para dar a entender que gracias a Jesús el libro de la Escritura está abierto, tiene sentido. Jesús es el que da sentido a la Escritura. Y hasta que no llegó Jesús, la Escritura estaba cerrada, no encontraba sentido, porque todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y por supuesto, hasta que no llegó Jesús, todo el Antiguo Testamento permanecía a oscuras, como cerrado. Y después añade el Evangelio al final, San Lucas, que Jesús, enrollándolo de nuevo, lo devolvió al que le ayudaba, para indicar así que el Antiguo Testamento ya había cumplido con su misión. La misión del Antiguo Testamento era llevar hasta Jesús. Y una vez que se cumplió, entonces el Antiguo Testamento deja paso a Jesús, al Nuevo Testamento. ¿Y qué es lo que lee Jesús? De manera providencial, puede ser que él buscara el pasaje del Evangelio del profeta Isaías. El caso es que leyó este pasaje muy famoso, muy conocido para todo israelita, del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Lo primero que dice es que el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. El profeta Isaías se ve a sí mismo como el que ha recibido la unción de Cristo. La palabra unción en griego significa Cristo. Es el Espíritu Santo el que desciende y unge con esa unción al profeta. Por lo tanto, la misión del profeta, lo que él va a realizar, no es obra suya, no es fruto de su estudio, de su inteligencia, de su capacidad, sino que él va a poner en práctica, va a realizar, va a llevar a cabo una misión enviado por Dios. Y esa misión es, lo primero de todo, evangelizar a los pobres. ¿Qué significa dar esta evangelización a los pobres? La palabra evangelizar significa dar una buena noticia. Los pobres no son solo aquellos que carecen de los medios materiales, por supuesto que sí, sino también de aquellos que no pueden hacer nada sin Dios, de aquellos que se consideran a sí mismos despreciados, de aquellos que no cuentan, de aquellos que se sienten incapaces de recibir el amor de Dios, porque se ven a sí mismos demasiado pecadores, demasiado indignos del Señor. Los pobres son aquellos que sienten que su vida no es plena. Por eso el profeta se ve a sí mismo, su misión, lo primero de todo, es dar esa buena noticia a los pobres, revelarles, darles a conocer que por encima de todo, más allá de su situación, más allá de su pobreza material, más allá de su soledad, más allá de su pecado, Dios los ama. Y ese amor de Dios es la gran noticia, la mejor de todas. Dios está de tu parte, Dios está contigo. Tú eres alguien querido por Dios. Y proclamar la libertad a los cautivos para liberar de todo aquello que no permite avanzar en la vida. ¿Qué es lo que no nos permite avanzar en la vida? ¿Qué es lo que nos tiene como atados? El pensar solo en nosotros mismos, el estar centrados en nuestras cosas, en mí mismo, en lo que me pasa, en lo que me sucede, en lo que padezco. Esclavos, atados, cautivos del propio orgullo que lleva a vivir siempre triste y amargado porque los demás nunca son capaces de satisfacer mis expectativas.
cautivos del egoísmo, de la esclavitud de los ídolos que nos hemos fabricado porque son una obra humana y a los que les hemos entregado nuestra vida. Y son ídolos, porque pensamos que en esos está nuestra felicidad. Tantas cosas, tantas cosas. Cuando ya se va avanzando en la vida, ya se van cumpliendo años y la vida va dando tantos reveses, se va dando uno cuenta de qué poca cosa eran esos ídolos en los que se había puesto el corazón en la juventud. ¿Cuánto dinero gastado en cremas? Si es que, y ahora con las mascarillas, qué fáciles. ¿Cuánto tiempo perdido en la búsqueda de un dinero que al final? ¿Cuántas fuerzas y cuántas energías para alcanzar una posición social solamente por el gusto, por darse el gusto de ser más que mi cuñado? ¡Qué absurdo! Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánta vida perdida en cosas secundarias, mientras se ha olvidado lo esencial, lo importante. La esclavitud de los temores, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte, el temor al día de mañana, el temor a encontrarse solo, desasistido, esclavos y cautivos del remordimiento, el remordimiento del pasado, que no conseguimos liberarnos de él porque no nos acabamos de creer que Dios me perdona completamente. Y dar a los ciegos la vista, porque la ceguera de no saber a dónde se va, de no tener una meta, de no saber qué me espera, de no tener una ilusión, un motivo. La ceguera de ver la vida completamente a oscuras. Pasan los días y se permanece siempre igual. La ceguera de no saber qué decisiones tomar, cómo acertar en las elecciones de la vida. La ceguera de confundir las cosas y de no saber discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que Dios quiere de lo que es simplemente mi propio capricho y mi amor propio. Y termina el profeta: proclamar el año de gracia del Señor. Esto es lo grande. Y esto es lo que Cristo ha venido a traer, el año de gracia del Señor, el jubileo. Según el Antiguo Testamento, el jubileo que se celebraba cada muchos años, unos 50 años, era el momento en el que todas las posesiones venían restituidas y aquellos que habían perdido las posesiones que pertenecían a su familia y las habían tenido que vender porque habían caído en la pobreza o por cualquier circunstancia o porque le habían sido arrebatadas, a esos 50 años, en el jubileo, tenían que ser restituidas las tierras a sus legítimos dueños. Porque
Dios es el único dueño de la tierra y la ha destinado a sus hijos. Y por eso en el Antiguo Testamento el jubileo estaba dedicado fundamentalmente a impedir la acumulación injusta y la esclavitud de los bienes de este mundo. Poner el corazón en los bienes de este mundo, una idolatría. Y por eso el jubileo restablecía ese culto verdadero a Dios. A Dios solo le darás culto. Qué cosa tan bonita acumular para dar, poseer para distribuir, enriquecerse para hacer salir de la pobreza a otros. Qué cosa tan grande. Esto es Dios. Ya lo dijo el Señor en el Evangelio a aquel que había acumulado tanto trigo en sus graneros que no le cabían y tuvo que construir unos graneros nuevos. Y entonces se dijo, ya está, lo tienes ya todo, ahora dedícate a dormir, a vivir y a pasarlo bien. Y Jesús le dijo, necio, no te has enterado todavía. Esta misma noche te va a pedir cuentas el Señor de tu vida y lo que has acumulado, ¿de quién será? Poner el corazón en Dios, solo en Dios. Jesús termina, después de leer este pasaje de Isaías, y dice esta frase: toda esta palabra se ha cumplido hoy, aquí. Jesús es el que viene a traer al mundo la gran alegría, el año de gracia del Señor. Con Jesús se restablece la gracia, el amor, esa vida nueva. Él no solo ha venido a devolverle la vista a los ciegos, la vista de los ojos, a curar a los enfermos del cuerpo. No ha venido solo a dar de comer a los hambrientos, que lo hizo, sino que ha venido, sobre todo, a traernos a Dios, a que nuestra vida tenga sentido, a descubrir en todo momento que a nuestro lado siempre está Él, que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, que tenemos que abrir nuestro corazón a la luz de su gracia, que tenemos que dejar entrar en nuestro corazón ese impulso del Espíritu Santo para vivir del amor de Cristo y no de nuestro orgullo o de nuestro amor propio. No dejes entrar en tu corazón nunca este orgullo y este amor propio. No dejes entrar la avaricia ni la codicia. No dejes entrar el rencor. No dejes entrar el veneno de pensar solo en ti. Vive una vida verdadera, que es la que Cristo ha venido a traernos. Y así toda nuestra vida será por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él. Todo lo que hagas, todo lo que digas, todo en lo que te afanes, todos tus esfuerzos, todo tu sacrificio, todas tus alegrías, cada minuto de tu vida, hazlo, vívelo por Cristo, con Él y en Él.